Bueno, bienvenidos a todos, soy Horacio Santoro, presidente de APEF. Aquí estamos en un nuevo evento del Ciclo Nacional Virtual de Psicoeducación Familiar, hoy con un tema muy interesante, que es esquizofrenia y adicciones. Y acá tenemos al doctor Alejandro Braín, que va a hacer la presentación. A mí me gustaría, Eduardo, estás por ahí, si podés presentarlo, darle una introducción al doctor. Bueno, te agradezco, Horacio. Bueno, principalmente al doctor agradecerle su presentación. Creo que lo único que puedo decir, él igual ahora va a hacer su presentación personal, pero que es uno de los temas que más interesa dentro de los grupos de psicoeducación, el tema de la esquizofrenia y las adicciones y sus orígenes también, que para mí es muy importante. Así que creo que lo mejor es dejarlo a él que hable del tema y que podamos aprender y que todas las familias que nos escuchan se puedan psicoeducar y agradecerle nuevamente la presencia. Adelante, doctor Brain, lo dejo a usted. Gracias, Horacio. Adelante, muy bien. Hola, ahí sí, ¿te escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Eh, Primero les cuento quién soy, así, digamos, eh, si uno sabe de dónde vengo, entonces va a también saber qué intereses tengo. Es muy importante eso, pues cuando uno, digamos, muestra la formación de uno, está mostrando el recorrido y para dónde va también. Así que lo que yo diga no es una verdad, es un modo de trabajo, un modo de pensar la cuestión. Yo soy médico psiquiatra, eh, eh, hago grupos terapéuticos, trabajo en el Hospital Álvarez, en la sala de internación. Hace el 2012 que estoy en la sala de internación de agudos del Hospital Álvarez. Eh, digamos, también trabajo en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Eh, de alguna manera, la ley de salud mental es una ley a la cual yo apoyo, digamos, eso eh, es importante. Y, digamos, primero pensar, lo que quería mostrar un poquito es cómo pienso yo la esquizofrenia, o cómo digamos, me es más fácil pensarla para poder actuar. Y después, bueno, contar la experiencia en el hospital de cómo, de la cuestión de las adicciones, en tanto la esquizofrenia. Bueno, las adicciones en sí atraviesan a toda persona, ¿no? A toda persona con cualquier patología. O sea que esto, de alguna manera, no cambia en la esquizofrenia. Sí cambia que, digamos, los pacientes que son diagnosticados con esquizofrenia tienen un modo particular de acercarte, de consumo, que después lo vamos a ver. Pero primero quiero definir lo que para mí es la esquizofrenia. Eh, a ver, y por otro lado pensar que ¿para qué sirven los diagnósticos? ¿No? Digamos, el diagnóstico no sirve para etiquetar a alguien, sino lo que sirve es para ver cómo uno se conduce con esa persona, digamos. En ese punto, en el caso de la psiquiatría, qué medicación uno va a- a- a elegir, eso por un lado, y por otro lado, que lo que me parece más importante es que uno puede, digamos, exigir, digamos, o posicionarse con el otro, ¿no? Digamos, de alguna forma, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene dislexia, entonces, y hay una ley para la dislexia. Entonces, eso está muy bueno porque cuando, digamos, si se le exige que rinda la lectoescritura como cualquier persona normal, se la llena de angustia. Entonces, el diagnóstico sirve para decir, bueno, ella tiene mejores herramientas que tengan que ver con lo visual que con la lectoescritura, que le va a costar y que va a llegar a un límite que no va a poder superar. Entonces, los diagnósticos nos sirven para eso,
Entonces, el diagnóstico de esquizofrenia, que parece que es un diagnóstico bastante duro, hay un autor que se llama Minkowski que dice que la esquizofrenia es otra forma de ser en el mundo, digamos. Entonces, quisiera contar un poquito lo que yo pienso. A mí me gusta, hay varios autores, pero el que a mí me gusta más es Breuer, porque habla de síntomas principales de la esquizofrenia, ¿no? Y entonces los divide en cuatro, digamos, los síntomas principales. Hay síntomas secundarios, y hay síntomas, los síntomas secundarios son las alucinaciones y los delirios. Esos serían los síntomas secundarios para Breuer. Y los síntomas primarios tendrían que ver con trastornos en la asociación, trastornos en la afectividad, ambivalencia y autismo. De esto voy a hablar un poquito porque me parece fundamental. ¿Qué quiere decir? Digamos, las psicosis son muchas. Puede haber psicosis por sustancias, ¿no? Por consumo de sustancias. Hay sustancias que quizás yo las consumo y puedo tener un cuadro psicótico. Hay psicosis que se llaman psicosis breves, que pueden durar 1 mes o 2 meses y después se van. Hay psicosis maníaco-depresivas, que son psicosis que tienen momentos de manía, momentos de depresión, y un momento estable donde no hay, la restitución sería como ad integrum, ¿no? Entonces, en el caso de la esquizofrenia, lo que importa no es tanto los brotes en ese sentido, sino lo que importa es, bueno, cómo es una persona sin los brotes. Y los brotes se pueden evitar, se evitan con la medicación. Todas estas patologías, la clave es digamos, la contención. La contención familiar, la contención terapéutica. Nosotros en el Hospital Álvarez, después lo voy a contar bien, pero trabajamos en la internación. Tenemos un paciente que tiene una familia, y ese paciente tiene un equipo tratante, un psicólogo, un psiquiatra, que normalmente son residentes, después tiene un referente, psicólogos y psiquiatras, después la familia tiene psiquiatras o psicólogos, también un equipo que actúa con la familia, después hay trabajador social, después una terapista ocupacional, y después si el paciente se interna por una, eh, digamos, en contra de su voluntad, está la unidad de letrados, que tiene otro equipo que brega por el paciente, porque el paciente no está internado de mala manera. Eso se forma un equipo casi de 9 personas que discutimos y entramos en tensión para ver cuál es la mejor forma, cuál es el resultado del mejor tratamiento, y sobre todo el alta, la derivación, a dónde va a ir, cómo se va a tratar. Digamos, esto me parece que es fundamental, que el trabajo tiene que ver con la interdisciplina. Que fundamentalmente la interdisciplina, el trabajador social es alguien muy importante en nuestra actividad, digamos, y es horizontal. Quizás puede haber un jefe, pero no tiene que ver con el psiquiatra, o con el psiquiatra tiene ciertas especificidades, cada uno tiene ciertas especificidades, pero hay como una especie de discusión. Normalmente lo que vemos en la sala de internación, que muchos de los pacientes, la mayoría de los pacientes, no importa con qué patología tengan, algunos una depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, muchos tienen problemas de consumo de sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque es una época, porque, digamos, las sustancias están cerca. Las sustancias pueden ser, el alcohol es una droga psicoactiva, también es una droga, digamos. Pasa que no está prohibida, digamos. El alcohol, la cocaína, la marihuana, digamos. En general, todos estos tipos de drogas perjudican al paciente que tiene, digamos, este tipo de patologías, sobre todo la esquizofrenia. Tanto la marihuana como la cocaína como el alcohol agudizan sus síntomas. Pero esto hay que tener mucho cuidado, porque que agudicen sus síntomas no quiere decir que uno tenga que maltratar a alguien porque consume. Entonces, el problema de consumo es un problema como otro tipo de patologías, como la esquizofrenia o la depresión. Hay que tratarlos, hay que alojarlos. Hay que entender que si un paciente con esquizofrenia y con consumo recae, no quiere decir que el paciente
tenga sea malo o no ponga voluntad ante eso, sino quiere decir que el consumo problemático es un padecimiento, es una enfermedad, y como tal, como la diabetes, como cualquier otro tipo de enfermedad, tiene su curso, y si pudiésemos curarla con un apretón de dedos diciendo no lo hagas más, no sería un problema. Entonces, volvemos digamos, lo que vemos como síntomas principales de la esquizofrenia. Trastornos en la asociación, para Breuer son los trastornos en el pensamiento. Los trastornos en el pensamiento tienen que ver con, voy a pasar la diapositiva, no sé si pasa. No pasa, no pasa. Pero bueno, si no pasa, no sé por qué no me está pasando, pero me quedé trabado. A ver. Bueno, no importa, pero los trastornos de la asociación son trastornos en el pensamiento. ¿Qué quiere decir los trastornos en el pensamiento? Uno normalmente tiene como una idea de fin. Yo, por ejemplo, en este caso tengo una idea de fin. Tengo una idea de que quiero dar una clase sobre esquizofrenia y adicciones. Esa es mi idea de fin, digamos. Entonces, a veces, bueno, lo que pasa en la esquizofrenia, no en el momento de brote, sino una vez que la esquizofrenia está declarada, que esas ideas de fin no están, uno no tiene, y uno se va perdiendo en ideas digamos, que aparecen paralelas. Es como si ahora estuviese diciendo, bueno, no sé, estoy hablando de la esquizofrenia, pero me aparecen paralelas y yo me voy con las paralelas de las matemáticas. Y entonces ahí empiezo a hablar de las matemáticas, y después cuando empiezo a hablar de las matemáticas, me voy como, se va arborizando y me pierdo esa idea de fin. Digamos, ese trastorno en el pensamiento que hace que muchas veces nos perdamos de una idea de fin, provoca mucho, digamos, lo que provoca es una imposibilidad de adquirir nuevos conocimientos. O sea, cuando no imposibilidad, pero disminuye la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, de alguna manera, nosotros quizás por ahí vemos un paciente que tiene esta cuestión, que no va para un determinado lugar, entonces, como las personas neuróticas, por así decirlo, siempre tenemos un fin, ellos no tienen ese fin que uno tiene, digamos, y uno no podría exigirle eso. El trastorno en la afectividad, digamos, que se entiende, uno es en el pensamiento, otro es en la afectividad. La afectividad es el afecto, las emociones. Por ejemplo, yo antes no los conozco a ustedes, tengo que dar la clase y estoy un poco nervioso porque digo, bueno, no me conocen, entiendo que por ahí puedo decir algo que, no quiero decir algo que les ofenda, no quiero decir algo que quede mal, quiero tratar de dar bien la clase. Hay muchas de estas cosas que no se terminan de saber, entonces, de alguna manera entiendo que tengo cierto nerviosismo. Bueno, si doy muchas veces la clase, el nerviosismo cada vez va a ser menos, pero el nerviosismo está. La afectividad tiene que ver con eso. En la esquizofrenia a veces lo que pasa, es que lo que aparece es la indiferencia afectiva. ¿Qué quiere decir? Uno, digamos, supongamos, Minkowski decía, si alguien, digamos, no sé, por ejemplo, yo mañana tengo que hacer, es sábado, y quiero hacer un picnic, y entonces me levanto y llueve, me pongo mal. Quizás un paciente con esquizofrenia se llueve y no le afecta eso tanto, sino que va, hace el picnic con lluvia y vuelve, digamos. Estos son los ejemplos del libro, pero muchas veces hay que entenderlo porque no le podemos pedir lo mismo, la misma afectividad que uno siente. Se va entendiendo, díganme si no están de acuerdo, lo que sea, me van diciendo. Y si lo saben también, me parece que esto por ahí ustedes lo saben más que yo. Pero bueno, de alguna manera uno no puede pedirle, digamos, por ejemplo, no sé, pasa algo grave y por ahí no ve que el semblante, que lo que pase esté acorde con eso grave. Y quizás pase algo chiquito y se produce como grave. Eso se llama indiferencia afectiva. Y la ambivalencia es algo que quizás todos tenemos, por ejemplo, en el mismo momento querer una cosa o no querer una cosa. No sé, en un momento querer estar internado o no querer estar internado, querer tomar una medicación o no querer tomar una medicación. Esto quizás nos puede pasar a todos nos puede pasar todo esto igual, ¿no? Pero digo, a todos nos puede pasar que querramos una cosa de la otra, pero quizás no tenemos podemos tener algún tipo de justificación. Por ejemplo, yo adoro a mi mamá,
pero también la detesto por momentos. Pero bueno, te puedo explicar que la adoro porque me acompañó siempre, yo soy hijo de madre soltera, me acompañó toda mi vida, me ayudó, soy médico gracias a ella, pero la odio porque ella, no sé, no me dejaba salir a la noche, me volvía loco, digo, no sé. Entonces, esto lo puedo justificar, y por momentos, bueno, pero esta la ambivalencia, ¿por qué es interesante saberlo? Por lo menos yo creo que para los familiares, mucho más para todos, digamos. ¿Por qué? Porque si uno entiende que uno está programado de esta manera, entonces no le exige que esté, digamos, que sepa que quiere ¿qué querés? ¿Esto o lo otro? No, quiere las dos cosas. Bueno, es como ver cómo hacer con esas cuestiones que quizás a uno no, es como si hablásemos otro idioma, digamos. Entonces, digo, nos sirve, a mí me sirve Broiler para entender el idioma de alguien que tiene el diagnóstico de esquizofrenia. Y no exigir, y además esto que vemos, que son los síntomas fundamentales, va a decir Broiler, es algo que está siempre, digamos, que no está por momentos. Y por último, algo que es como muy importante, digamos, en la esquizofrenia, que es muy difícil de definir, digamos, hay algunas definiciones, pero no importa, es el autismo. Digo, el autismo, ¿qué es el autismo? Son ideas que quizás los pacientes tienen que no pueden, no es como el autismo de un chico autista, sino ideas que son nucleares que no se pueden compartir con los otros. ¿No? Ustedes ven que quizás alguien que tiene esquizofrenia te puede hablar de River, de Boca, de las cosas, que yo, pero hay ciertos lugares donde uno no puede penetrar, uno no puede entrar. Que no hay que insistir para entrar, digamos. Hay que entender que hay algunas cuestiones que no se pueden compartir. Entonces, si alguien, digamos, tiene estas 4 cosas, entonces uno empieza a pensar, y las sostiene durante más de 6 meses, uno empieza a pensar que esta persona puede tener una esquizofrenia. A raíz de esto, también, digamos, a ver, digamos, la esquizofrenia tiene brotes y hay momentos donde se producen los brotes que tiene que ver con que son momentos, digamos, quizás donde empieza como a cambiar el mundo, donde aparecen situaciones de mucho estrés. Digamos, primero, en la primera vez que uno se brota, el mundo te cambia. O sea, en vez, por ejemplo, había un autor que decía, en vez de escuchar lo que dice uno, lo que estoy diciendo en voz alta, se empieza como a escuchar lo que se dice en voz baja, lo que no se dice. En vez de ver, no sé, el árbol, empezás a ver el bosque. Entonces te agarra es como entrar en una pesadilla y no poder levantarse. Esa es la sensación que tiene alguien cuando empieza cuando comienza con un brote, digamos. Muchas veces uno cuando encuentra la medicación adecuada, bueno, se compensa, esos brotes no están, pero, por ejemplo, no sé, yo digo, cuando hay un evento traumático, como la muerte de un familiar, o como un evento, o como un robo, o como, no sé, la pérdida de algo, quizás a mí que soy ansioso me agarran ataques de pánico, a otras personas se le cae el pelo. Bueno, a los pacientes y pacientes que tienen, digamos, esquizofrenia, muchas veces lo que le pasan son estos síntomas secundarios, empiezan a tener ideas como delirantes, que son ideas delirantes que no son muy sistematizadas, o sea, no son ideas delirantes, como, a ver, ¿cómo decirlo? Son ideas delirantes que por ahí no tienen tanto sentido, y las voces y las alucinaciones. Todo esto aumenta cuando aparece un estresor importante. Digamos, entonces, en este sentido, esta es como una definición. A veces las definiciones, otros autores toman las definiciones, la toman como, nosotros, si uno sacase una foto en cualquier momento, entonces estas 4 cosas están, o sea, los trastornos de asociación, el trastorno de la afectividad, la ambivalencia, el autismo, esto está. Algunos otros autores, como Kraepelin, hablaban de que era como, lo llamaban demencia precoz, pero no es muy ese término lo que va a decir es que va con cierto deterioro. A mí me gusta más la idea de la esquizofrenia, que es un término que acuña Broiler, porque es como si fuese otra forma de ser en el mundo. Y la verdad es que si nosotros entendemos que es otra forma de ser en el mundo y entendemos este idioma, normalmente el paciente vive más tranquilo y no vive tantas situaciones de estrés. Entonces,
para mí es muy importante entender, digamos, que cuando, si se tiene este diagnóstico, y trabajar mucho con la familia para entender de qué se trata. Y también para entender la familia, también entender qué puede esperar, qué quiere, cuáles son sus miedos, qué puede pasar, ¿no? Digamos, entonces me parece que eso es como fundamental el trabajo en equipo, donde el paciente, el familiar del paciente y el equipo tratante son lo mismo, digamos. No es que se puede trabajar en forma horizontal ahí, bueno, uno tiene ciertos saberes, después el paciente y la familia también tiene saberes sobre sí mismos. Después, hay una cuestión que tiene que ver, una cuestión es tener una familia continente, digamos, y otra cuestión es no tener una familia continente, por X causas, no sé, yo soy hijo de madre soltera, no sé, yo siempre tuve miedo, se moría mi mamá cuando yo era chico y no sé dónde iba a parar, digamos. Entonces, cuando uno tiene una familia continente y la familia, no sé si hay una mano levantada, me pueden preguntar y decir, discutir, ¿no? Interrúmpame cuando quieran, yo estoy hablando, digamos, no sé si me quiero interrumpir, si Sí, no sí, sigo. nosotros normalmente lo que hacemos es dejamos que termines Listo, la presentación y después hacemos todas las preguntas. listo, claro, bueno, Me parece entonces, mejor. está bien, buenísimo. Sigo entonces. Entonces, de alguna manera, a ver, cuando las personas tienen una familia continente y estas personas y tiene accesibilidad al tratamiento, entonces está hablando de un proceso terapéutico. Cuando no hay accesibilidad al tratamiento, cuando no hay familia continente, no hay amigos, no hay posibilidades, porque la vida es muy dura, porque es así, que es en muchos casos, entonces ahí se empieza a complicar. Y ahí es donde las drogas empiezan a tener como cierta preponderancia. Porque en realidad, quizás cuando lo que hacen es las drogas, todas las drogas, cuando se usan, cualquier persona que consuma drogas, no consuma drogas para matarse. No, consume drogas para sentirse mejor. Después lo que pasa es que uno se siente peor. Entonces, muchas veces, digamos, en pacientes, digamos, con diagnóstico, estamos hablando con diagnóstico de esquizofrenia, quizás son introducidos por otras personas al consumo de marihuana, al principio, ¿no? Más que nada. ¿Por qué? Porque en un principio les calma. Si les calma, les calma la angustia, les exige menos, se sienten un poquito mejor, digamos. Entonces, si nosotros no le damos un lugar mejor a eso, entonces las drogas como van a tener como cierta preponderancia. Y lo peor de todo es que si no tienes cierta contención y entras, lo que nosotros vemos normalmente es que si vos, por ejemplo, si yo fuese un paciente esquizofrénico que tengo problemas en tener una idea, en seguir una idea y tengo ciertas cuestiones, no tengo tanto miedo a ciertas cuestiones, muchas veces personas que son más como avivadas, que tienen más ideas, toman a los pacientes con esquizofrenia y los mandan a comprar o los mandan a un determinado lugar y entonces muchas veces quedan pegados a cuestiones delictivas porque las sustancias prohibidas, bueno, están prohibidas y tienen pena, entonces muchas veces empieza a tener el gran problema que tiene el consumo problemático, que es el problema que es un problema de salud, pero sobre todo empieza a ser un problema judicial. Entonces acá se complica un poco la cuestión. En general, en el hospital, hace un tiempo, desde 2014, 2013, bueno, coincide con la ley, digamos, logramos internar pacientes que tengan problemas de consumo, ¿no? Antes esto no se producía, igual es muy difícil porque hay pocos lugares, el consumo un poco se niega y parece que tenés que ir a otro lugar a tratarse y no a un hospital público. El punto fundamental es que en realidad, digamos, los hospitales tienen que estar adecuados en tratar las dos cuestiones y de alguna forma me parece que para prepararse, nada más que hay que acompañar a la enfermedad, porque así nace la medicina. La medicina nace acompañando a la enfermedad, no curando. Nosotros no podemos decir vamos a curar. Nosotros vamos a acompañar, vamos a calmar el dolor y con suerte vamos a curar, con mucha suerte. Entonces, el acompañamiento, digamos,
de pacientes que se llamarían duales. ¿Duales por qué? Porque tienen un problema de esquizofrenia, más un problema de consumo problemático. Nosotros lo que normalmente hacemos en el hospital es, cuando hay un paciente, la pandemia nos mató, ¿no? Igual, pero digo, había un grupo terapéutico, que creo que ahora se retoma, de duales dentro de la sala. De duales quiere decir de personas que tenían estos dos problemas. Y pedíamos ayuda al equipo de adicciones del doctor Trimboli, que están en otro pabellón. Y nosotros empezamos a, digamos, a conocer cuál es la dinámica, cuál es el miedo muchas veces. El miedo es muchas veces que el paciente consume y está tomando medicación psiquiátrica, ¿no? Este es un miedo. Bueno, la verdad es que en vez de sancionar el consumo, como diciendo, digamos, no, entonces si consumís, no salís, no, digamos, es tenerlo cerca, darle un abrazo. Ahora es más difícil dar un abrazo, si consumió, y no sé, tomarle los signos vitales, cuidarlo, y continuar con la medicación psiquiátrica, no decir, si consumís no te medico, o si te medico no podés consumir, porque muchas veces vemos que no, que se dan las dos cosas. Entonces tuvimos que aprender a ver, voy a preguntarle a mi hijo una cosa, que si me puede ayudar con esto, porque se me trabó, ya que ven, perdón, Nazareno, se me trabó perdón, disculpe la desprolijidad, pero bueno. No hay problema, al contrario. Lo que puedes hacer es cerrar. Ahí está, mirá, ya arrancó. Listo, ya está. Ahí apareció, ¿viste? Se me trabó y no me. Está listo, gracias. No me ayudó en nada, pero. Bueno, pero ahí está, digo, para a ver, después voy pasando a ver qué digo. Bueno, después me olvidé decir muchas cosas, pero de todas maneras lo que quiero decir es que, de alguna forma, lo que ustedes tienen que entender es que un paciente que tenga un problema de adicciones con una esquizofrenia es un paciente que tiene que estar cerca de un centro de salud, y que los familiares no tienen que enojarse con el consumo, sino cuando el paciente está más, cuando la familia está más cerca, o el equipo tratante está más cerca, es cuando menos consumen. Muchas veces lo que pasa es que cuando están solos no saben qué hacer y aparece el consumo. Y en la esquizofrenia lo que pasa también es que muchas veces, si estás en un ámbito donde la gente consume, el paciente es más, ¿cómo se llama? Es más propenso a eso. Bueno, hay pacientes con esquizofrenia que no les importa nada, no tienen esa función. Cuando se tienen esa adicción, no es tan grave como una persona que consume, que tiene un problema de dependencia. No llegan tanto a la dependencia. Digamos, la esquizofrenia también, digamos, como si uno dijese, bueno, lo más importante es la esquizofrenia, lo segundo es el consumo, pero si nosotros logramos estar cerca de la familia, logramos estar cerca de la familia, y logramos estar cerca, y el equipo tratante es un equipo tratante ampliado, lo que uno no tiene que lograr, no tiene que pasar, que muchas veces pasa, que la mayoría de las veces pasa, es que uno tener un psiquiatra en Belgrano, otro psiquiatra en Flores, y un psicólogo en Flores, y que no se hablen. ¿Entienden? Eso no, digamos, si alguien tiene un problema de esquizofrenia más consumo problemático, es un paciente que necesita un equipo tratante que se hable todos los días, y un equipo tratante ampliado. Creo que eso es lo más importante que ustedes tienen que saber, más allá de, porque el camino del tratamiento es un camino que, si decimos, a ver, no es que se logra que la persona no consuma, no es ojalá exista la abstinencia. Hay ciertos pacientes, un 15%, un 20%, que logran abstinencia, quizás en la esquizofrenia más, pero hay otro porcentaje que no logra la abstinencia. Y si no logra abstinencia, bueno, reducción de daño. ¿Qué es la reducción de daño? Acompañarlo todo el tiempo. En el momento que está consumiendo, es el momento donde uno no lo puede expulsar. Es un momento donde el equipo de tratante tiene que estar más cerca. Si participa de un grupo y en ese momento está consumiendo, entonces el grupo tiene que participar del grupo. Antes se expulsaba a los pacientes que consumían y se les decía, no, vení sin consumir. Pero ¿cómo te vení curado? Me piden, que venga curado. Y antes lo que pasaba es que también, es que si no tenías familiar y vos consumías, también te expulsaban. Entonces tenés que venir curado y con familia. Eso es imposible, ¿no? Si vos ya tenés todos esos problemas, todas esas cuestiones solucionadas, el problema es mucho menor.
Entonces lo que suele pasar es que la falta, digamos, la falta de contención, digamos, hay una compañera mía que me está escuchando, que es Luciana Silva, que también me puede ayudar si quiere, porque trabajó mucho en la sala con nosotros. Luciana, estás ahí, pero digamos que trabajó mucho con nosotros en la sala, y lo que fuimos viendo, lo más importante que hicimos fue, con estos pacientes, fue conocer la historia, meternos en su historia y ver qué posibilidades ellos tenían reales, y no las posibilidades que uno quiere. Quizás lo que uno tiene que pensar en todo esto no es lo que yo quiero, lo que yo quiero lograr, sino es con lo que cuento y diagnosticando, que en la esquizofrenia es muy bueno, es diagnosticando no lo que no se puede, sino lo que pueden. Y con el diagnóstico de lo que no se puede, le prestás herramientas. ¿Se entiende? Yo durante muchos años tuve un taller, yo empecé en el 98 a trabajar en el Hospital Álvarez como residente, y hacía una revista que se llamaba Teodoro el Viajante, y en esa revista me acuerdo que escribíamos, digamos, yo soy malo para escribir, pero bueno, escribíamos, teníamos charlas, debates sobre el amor, sobre la mentira, y bueno, cada uno escribía 5 renglones, o algunos escribían mucho, y bueno, y lo publicábamos en una revista. Duró como 5 años y estaba muy bueno, porque además, a veces, por ejemplo, yo escribí una frase, el paciente escribía otra, y yo no me siento muy distinto a eso, porque tengo mi compañera Luciana, que está por ahí, que ojalá que no tenga vergüenza, digamos, también me ayuda mucho en cosas que yo no sé hacer. Como esto de la computadora, le pido a mi hijo, yo tendría que saberlo, che, porque... Entonces, y nada, yo no sé, le pido a mi hijo, ya está, no me hago mucho problema por eso. Mis discapacidades, bueno, me ayudarán otros como yo ayudaré. Entonces, muchas veces lo que me pasaba a mí cuando yo empezaba era que a veces los pacientes me decían, doctor, sigo igual, sigo igual, sigo igual. Y un día me acuerdo que vine resfriado, me sentí mal, y me dice, doctor, ¿lo puedo ayudar? ¿Cómo está usted? Entonces, de alguna manera, ahí me di cuenta que el idioma era diferente. Una cosa es que si le pregunto, ¿cómo estás? Pensando que yo quiero un mundo, que él participe dentro de mi mundo. Y él me decía, no, bueno, dentro de tu mundo no estoy bien, porque tendría que hacer un montón de cosas, tendría que estudiar, tendría que trabajar, y tendría que no sé qué, y no venir acá y no tomar medicación. Entonces estoy mal. Ahora, entonces, pero dentro de mi mundo estoy bien, digamos, no lo van a decir así, pero es así. Y bueno, cuando yo me sentía mal, ellos me acompañaban, porque de alguna manera se sentían acompañados. Entonces, me parece que en este sentido, si uno quiere decir, bueno, hablar de esquizofrenia y adicciones, y si un psiquiatra quiere hablar de esquizofrenia y adicciones, lo que tiene que hacer este psiquiatra es no expulsar las adicciones dentro de su tratamiento. ¿Se entiende? Decir, bueno, esto es parte del tratamiento, y no mandar a comunidades terapéuticas. Y es verdad que es muy difícil la internación, porque cuando alguien tiene eso, no puedes ir a una comunidad terapéutica porque atienden solo personas que tienen problemas de adicciones, y no puedes ir a una comunidad, a una internación psiquiátrica, porque no atienden adicciones. Y entonces ahora hay ciertos lugares que sí hacen esas cosas, pero durante mucho tiempo no los hacían. Entonces tampoco es que nosotros tenemos una verdad de tratamiento, lo que tenemos es la posibilidad del acompañamiento. Y en el acompañamiento uno tiene que tomar a todos los actores. Por ejemplo, la familia, a ver, cuando uno está enfermo, uno se corta, o cuando uno, no sé, tiene una hiperglucemia, o cuando uno tiene un dolor, ¿qué hace? Se queja, está enojado. O sea, hay una hostilidad, digamos. ¿Por qué? Porque te enojas. ¿Y a dónde metes la hostilidad? Si sos chiquito, se la metes a tu mamá, llorás, y tu mamá te ayuda, y me decís, mala mamá. Y si sos grande, vas al médico y le decís, por favor, curame. Entonces, ante esa hostilidad que trae el paciente, el médico tiene que trabajar sobre la hospitalidad. Y hospitalidad, hay un trabajo de Derrida que está muy bueno, que habla que la hospitalidad es hablar el idioma del otro. Y esto es de lo que se trata, es aprender a hablar el idioma del otro. Yo, por ejemplo, digamos, estuve estudiando 4 años ruso, y es muy difícil hablar ruso, muy difícil. Entonces, digamos, cuando uno, esa es la posición del equipo tratante, es de un aprendiz de otro idioma.
que para decir hola, ¿qué tal? O me voy, no sé, voy a ir a Mar del Plata, te cuesta un Perú. Para decir voy a ir a Mar del Plata en auto en ruso hay que utilizar un verbo distinto que voy a ir a Mar del Plata en avión y que voy a ir a Mar del Plata caminando. Entonces, esto es como lo mismo, es el que tiene el que tiene que tener la paciencia, el que tiene que tener la amabilidad, el que tiene que tener al que le tiene que costar entender es al equipo tratante. Por eso el equipo tratante no tiene que estar solo. Entonces, de alguna manera, lo que quiero decir es, cuando uno toma el tema de esquizofrenia y adicciones, lo que tiene que uno entender es, bueno, cuánto el equipo que me va a ayudar trabaja con este tema. ¿Cuánto trabaja con este tema? ¿Cuánto tiempo trabajó con este tema? Porque cuanto más tiempo trabajo con este tema, y de buena manera, obviamente, digamos, amablemente, si uno ve que hay un equipo tratante que trabajó mucho tiempo y es muy amable, seguramente va a entender más el idioma de esquizofrenia y adicciones que alguien que se la pasó escribiendo sobre esquizofrenia y adicciones, ¿no? Porque en realidad el punto fundamental tiene que ver con la piel de trabajo, con soportar este tipo y la medicina, por la prohibición, que lleva más de 100 años, en general no lo soportó. ¿Por qué? Porque las personas que quisieron soportarla, fueron un poco perseguidas por la cuestión de que las sustancias estaban prohibidas. Entonces, la salud mental lo que hizo, sigue haciendo, ahora un poquito menos, porque hay mucha gente que está difundiendo esto, digamos, por la ley de salud mental, ¿no? En el artículo 4 dice, las adicciones son parte de la salud mental, parte de la salud, y tienen que atenderse en todos los efectores. Entonces, de alguna manera, si no es por eso, que hace muy poco tiempo, porque imagínense que alguien que que está más permitido por la ley desde hace 10 años, no es mucho tiempo, 10 años para la medicina estudiar una enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en estudio con esto, tenemos que soportar el trabajo con los pacientes que tienen es como si uno, no sé, viene el COVID y el hospital dice, no atendemos COVID porque todavía no sabemos cómo es la solución y no lo conocemos. Al contrario, atendemos igual, atendemos todo COVID, nos cuidamos y empezamos a escribir, a ver cuáles son los tratamientos posibles, los tratamientos que no funcionan. Entonces, de alguna manera, cuando se acepta esto, entonces se empieza a trabajar con los otros. Y este trabajo me parece que pensando al familiar, al paciente y al equipo tratante, que cada uno tiene una voz y que y estas voces tienen que ser escuchadas, más allá que se hable en otro idioma, ¿no? Muchas veces uno, no sé, se la agarra con los familiares, porque dice, bueno, el familiar dice, bueno, pero yo vivo hace mucho y no sé qué hacer. Entonces, de alguna manera, y usted, doctor, está 5 minutos y se va. Entonces, me parece que como que la clave es, digamos, en este punto que alguien que tenga una esquizofrenia con el consumo es una patología grave, porque digamos, el consumo empeora y puede producir estos brotes, estos síntomas secundarios que yo les estaba diciendo, digamos, en este punto, me parece que sí, el equipo tiene que ser un equipo de trabajo ampliado, ¿no? Dinámico y con recambio. Esto por un lado. Y por otro lado, bueno, entender que la psicosis, hay distintos tipos de psicosis, porque por ahí alguien delira y alucina y no es una esquizofrenia, digamos. O alguien tiene, no sé, delira y alucina y es alguien que consumió solo sustancias. Entonces, o puede ser un trastorno bipolar, o puede ser un tumor. A veces ciertos tumores producen ciertas situaciones delirantes. Entonces hay que descartar todo eso. Por eso el diagnóstico de esquizofrenia lleva 6 meses, digamos. A mí me parece que con estas cuestiones, con 6 meses, con el tiempo y estas 4 cosas, estas 4A, se pueden pensar. Pero después es muy importante cómo se trabaja con la familia. El trabajo con la familia es tan importante como el trabajo con el paciente. Y además con la sociedad. Y además, esto se tiene que trabajar no en las internaciones. Yo vengo de las internaciones, pero esto se tiene que trabajar ambulatoriamente, porque después hay otras instituciones donde pasan los pacientes. Los clubes, el colegio. Esto es muy importante que uno pueda entender y pueda trabajar. Digamos, a mí me sirvió mucho
que está mal lo que voy a decir, pero que bueno, mi hija tiene dislexia, me sirvió mucho entender que hay una ley y que yo, bueno, fui a hablar con los profesores, que digamos, hay una psicopedagoga que nos ayuda, que hay una forma de, ellos tienen que evaluar ciertas cuestiones y que es hábil para ciertos deportes, para otras cosas no. Digamos, me sirvió y entender que hay otras instituciones que también forman parte de la vida de los demás. La escuela forma parte de la vida de los demás, los clubes forman parte de la vida de los demás, de nosotros, también, digamos, los trabajos, hay trabajos que son, que pacientes con esquizofrenia lo pueden hacer excelente, muy bien, digamos, y tienen que tener, bueno, ciertos cuidados, pero como todos, ¿no? Digamos, si a mí me ponen hoy a dirigir el Hospital Álvarez, seguramente me arruino, me pongo mal, me agarro un ataque de pánico, porque no sé. Entonces, de alguna manera, el sentido es, diagnostiquemos lo que no se puede para ayudar, diagnostiquemos lo que es bueno para reforzarlo, y por otro lado, hagamos psicoeducación para poder contar con todos los que están alrededor del paciente, que es la familia, que es la institución, la escuela, que será el trabajo, que será el club. Y después, por otro lado, entender que ustedes quisieran tener claro cómo se trabaja con un paciente que consume, pero la verdad es que con un paciente que consume se trabaja, es el uno a uno. Digamos, no es lo mismo un paciente que consume y tiene esquizofrenia que tiene una familia que esté activa y que tenga trabajo. No es lo mismo que un esquizofrénico que consume o alguien que tenga esquizofrenia que consume sin la mamá y el papá, digamos, y sin dinero y sin casa. Digamos, no es lo mismo. Digamos, entonces, cada caso, entonces, tendrá su particularidad. Lo que sí es importante que los distintos saberes se jueguen porque, por ejemplo, no sé, yo trabajo en Florencio Varela, veo chicos con distintas patologías, pero yo, ¿saben cómo trabajo ahí? Voy cada 15 días y tengo una trabajadora social y una psicóloga que trabajan conmigo viendo a esos pacientes. Y además hay una directora del Centro Batione que es psicóloga. Con lo cual, yo cuando voy, digamos, y hay algún problema, por ejemplo, no, en el colegio tal cosa, bueno, ¿por qué no llamamos al colegio? Y entonces llamamos al colegio. Uy, hay un problema judicial, bueno, llamamos. Y Florencio Varela, son 101 barrios, Florencio Varela, todos muy diferentes. Con la trabajadora social que sabe mucho de esto, que vivió ahí, vive ahí, qué sé yo, me dice que es como la India, Florencio Varela. Hay un montón de cruces de distintas personas que vienen de distintos lados. Entonces, entendiendo eso, entendiendo cuáles son el barrio, estando más cerca, esa experiencia hace que todo tipo de patología, digamos, pueda ser mejor tratada, ya no por la patología, sino porque el equipo tratante no se vuelve exclusivo. ¿Por qué? Porque no sepa, porque trabaje solo, porque tenga miedo que la medicación y el consumo entonces no lo atienda, porque tiene miedo que pase algo grave. Entonces, pero si tenés miedo que pase algo grave, es peor que no tenga equipo tratante, que esté en la calle. Con esto lo que estoy diciendo no es que todos los psiquiatras o todos los psicólogos o todos los trabajadores tienen esta idea, pero la idea es ir por esto, formar psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que tengan esta idea, que trabajen en equipo. Creo que en el Álvarez un poco lo estamos logrando, no sé, lo digo, pero soy un poco pretencioso, pero me parece que, o yo tengo esa esperanza, pero fundamentalmente esta es como la idea que les quiero decir, que si viene alguien y dice, no, bueno, esquizofrenia, adicciones, es de esta manera, bueno, hay que preguntarle el background, porque en realidad, en general, se fue expulsando y se tomaba como problema solo la esquizofrenia o solo las adicciones. En cambio, y se enojaban quizás con el consumo. No hay que enojarse con el consumo, hay que estar cerca, digamos, como decía el general Perón, no soy peronista, pero como digo, lo soy, o no sé, no importa, no sé qué soy, pero con el enemigo hay que estar más cerca que con el amigo. Y esto es lo mismo. Cuando uno piensa que el consumo es un enemigo, ¿qué tenés que hacer? Tenerlo cerca, conocerlo, saber cómo se mueve, qué va a hacer, qué se puede esperar. Entonces, quizás lo que yo quiero decir es que hay que estar cerca, digamos, de este tipo de patologías, cerca durante décadas, durante 2 generaciones, 40 años de médicos que, en vez de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, que en vez de sacarse de encima, digamos,
este problema, vivan con este problema, convivan con este problema como los familiares conviven con este problema. Y este problema no es solo el paciente, sino también la familia y también la sociedad. Digamos, no es un problema solo de una patología, es un problema de cómo la sociedad trata a personas diferentes. La sociedad trata a personas diferentes muy mal. Digamos. Es así. Entonces nosotros tenemos que empezar, por eso los colectivos, digamos, bueno, los colectivos feministas o cualquier tipo de colectivo son muy importantes para reclamar derechos, para que la gente que es la mayoría no se coma la minoría. Y a mí me parece que pensarlo como otra forma de ser en el mundo de la esquizofrenia, pensar, digamos, también al consumo como algo no malo, no como una cuestión mala, cativa en italiano, ¿no? Cativo es malo, sino no malo, sino como algo que es una patología, como una enfermedad, como la diabetes, como la hipertensión, digamos, como la obesidad, digamos, no mucho más que eso. Sí que es disruptivo, pero también los brotes también son disruptivos. Los brotes de una persona, una persona ansiosa, violenta, son disruptivos, qué sé yo, todo es disruptivo. Cuando duele, duele, digamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, estar cerca. Ustedes tienen que escuchar otras voces, no solo la mía, de trabajo, y nada, con esto me pueden hacer la pregunta que quieran. Sí, acá hay varias preguntas ya en el chat esperando. Mira, a ver, Bueno, voy por orden, te las voy leyendo. Mirta pregunta, ¿qué recomienda hacer cuando el usuario se niega a recibir ayuda? digamos, esa es una muy buena pregunta. Digamos, primero, lo que recomiendo es cuando el usuario se niega a recibir ayuda, no alejarse del usuario. No alejarse. Estar cerca del usuario. Entonces, si uno no lo discrimina, está cerca, en algún momento este usuario, digo por el consumo, en algún momento tiene un problema y pide ayuda. En ese momento que pide ayuda, uno ahí tiene que ofrecerle millones de veces y amorosamente, bueno, vamos a ver a alguien que nos pueda ayudar. Incluirse en el problema. Supongamos si un usuario es mi hijo, ¿no? Entonces no se quiere ayudar porque es grande, pero en un momento me dice, papá, no puedo más, no sé qué, no sé qué. Bueno, ahí, bueno, mira, voy a llamar a alguien que me ayude. No quiero, no, yo lo voy a llamar. Vamos a venir, vamos a ver, te voy a acompañar, ¿no? Digamos, me parece que en este sentido, a veces uno, si está muy mal, digamos, lo mismo que cuando está en un brote esquizofrénico, a veces tenés que llamar, digamos, llamar a la urgencia igual, y lo tienen que medicar. Esto es lo mismo. O sea, si es muy grave, bueno, llamás a la emergencia y se verá. Y si no es tan grave, siempre estar cerca, no dejarlo solo y acompañarlo en los momentos duros. Bueno, esto es lo que se me ocurre a mí. No es fácil, porque esto es un proceso. La primera vez te va a decir que no, la segunda que no, y en un momento va a decir, bueno, está bien. ¿No? A ver, otra que es similar, digamos, es el caso de un usuario que está en un hogar y la reacción es, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no tengo nada, te equivocaste, no soporto a nadie, no me quiero quedar. Bueno, la verdad que en ese punto, digamos, este usuario debe tener un equipo tratante, pero el punto es, bueno, decirle, bueno, ¿dónde vas a ir? ¿Cómo vas a ir? ¿Qué lugar tenés? Y de alguna manera, mira, vamos a ver o sea, intentar buscar si hay un lugar posible. Y si no hay un lugar posible, la calle no es un lugar posible. Digamos, porque la calle es como, digamos, lo que pasa es que en ese sentido, yo digo, trabajar con el usuario, con un equipo bastante ampliado, con un trabajador social, y que yo, bueno, no quiero estar acá, ¿por qué no quiero estar acá? Y porque acá no sé qué, no hay lugares, no hay cosas que hacer. Bueno, tratar de ir a buscar lugares, tratar de decir, bueno, puedes ir a un hospital de día a este lugar, podés hacer esto, podés tener una compañía terapéutica, podemos salir, empezar a barajar, digamos, las herramientas que tengamos para que este usuario, porque si está en un lugar y está todo el día mirando la tele, sentado así, bueno, si quiere hacer cosas, si quiere, porque si no quiere no hay problema, pero si quiere hacer cosas y está todo el día sentado así y el lugar no le ofrece cuestiones, es tratar de ofertarle ciertas cuestiones, de buscarla por la obra social, de buscarla por el equipo tratante. No sé si contesto la pregunta, sino que me la pregunten bien, porque...
A ver, está Alicia Esther, que había levantado la mano. A ver si se desmutea, que tiene una pregunta. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Mi pregunta apunta un poco al diagnóstico. Yo lo he escuchado a usted y lo he escuchado en otros ámbitos, que mínimamente para hacer un diagnóstico de esquizofrenia necesitamos relativamente un seguimiento mínimo de 6 meses, ¿no? Yo tengo a mi hijo que hace 20 años que está en tratamiento. Él aparece, los primeros síntomas que nosotros tomamos en cuenta es el consumo de droga. El tema es que él en diferentes etapas ha tenido diferentes tratamientos, tiene como cobertura PAMI, ha ha variado de psiquiatras, pero a la vez de haber variado, esos mismos psiquiatras lo han tratado durante bastante tiempo. En todos esos tiempos que los han tratado han coincidido más o menos en que él tenía un trastorno límite de personalidad, o en un momento se habló de borderline. Hasta un psiquiatra que lo atendió hace 6, 7 años decía que no me sale esto que tienen altibajos, ¿sabes cómo es? Bipolar, trastorno bipolar, trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Bueno, ese trastorno bipolar lo atendió durante mucho tiempo, hasta una internación que él tuvo en un momento que estaba un poco desestabilizado, se internó y estuvo 15 días, y cuando sale de la internación de 15 Se me cortó. Se cortó. Se cortó, ¿no? Qué No sé, lástima. no. Vamos a esperar que vuelva. ¿Bien? Vamos a Sí, esperar que porque vuelva. no estaba hecha la pregunta. Porque no estaba hecha la pregunta, ¿no? No se va a hacer la pregunta. A ver, que había, no sé si Cecilia está ahí, si quiere habilitarse, porque dejó acá, no sé si la misma pregunta, dos distintas, Cecilia. Ahí entra Alicia nuevamente. A ver. Bueno. Perdón, se me cortó la transmisión. ¿Cómo puedo seguir? Sí, adelante. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. La cuestión es que en una internación que tuvo de 15 días salió con diagnóstico de esquizofrenia, que yo me entero por la receta, no porque el médico me lo haya dicho. Y bueno, y un médico que lo vio durante esos 15 días en una internación, no sé cuánto tiempo tuvo para evaluarlo. Entonces, y después tuvimos hace unos pocos días una entrevista con una psiquiatra, porque mi hijo ahí reconoció que en ese momento había tenido consumo de sustancias, y hace poco tuvimos una entrevista con una psiquiatra que le dijo que no era válido un diagnóstico en épocas de consumo, modificar un diagnóstico en época de consumo. Me interesa saber lo que usted opina, doctor. Sí, primero, muy buena pregunta. Está buenísimo la pregunta, porque la verdad es que, digamos, en general, muchos de los pacientes que tienen esquizofrenia muchas veces pasan por distintos diagnósticos. Puede ser su hijo esquizofrenia, no lo sé, no lo conozco, así que no puedo decir. Entonces, por eso a veces pasan por el diagnóstico de borderline, a veces pasan por el trastorno de personalidad, a veces pasan por el trastorno bipolar, y es verdad, lo segundo que dijo es, si uno no puede, digamos, diagnosticar en el medio del consumo. ¿Se entiende? En el medio del consumo no se puede diagnosticar porque está embarrado. Igual, cuando yo digo que se necesitan 6 meses, por ahí, digamos, no sé, a ver, si un paciente llega hace 20 años, yo no tengo que tomarme 6 meses, sino tengo que preguntar sobre la historia. ¿Cuál fue la historia de este paciente en estos 20 años de su enfermedad? Y ahí podría decirlo, lo podría tomar y hacerlo no sé, si lo veo 15 días, le puedo decir, mire, por la historia, por cómo lo veo yo, sí puede ser una esquizofrenia, porque
pasaron más de 6 meses con los síntomas. Por eso, para mí, por eso yo elegí a Broiler. Yo, fundamentalmente no importa si tiene delirios, alucinaciones, si consumió o no. Lo importante es si tienen estas 4 cosas, esas 4A que yo había, que yo dije al principio, ¿no? El trastorno de las asociaciones, el trastorno, la indiferencia afectiva, la ambivalencia y este autismo. Si diagnosticamos eso, y yo vi como una foto, si lo tiene, y lo tuvo más de 6 meses, 20 años, bueno, entonces yo puedo decir, este paciente puede ser una esquizofrenia. En el caso digamos, de su hijo no tengo idea, seguramente si está consumiendo, pues, a ver, el diagnóstico de Border puede ser, podría haber sido, puede ser, el diagnóstico de trastorno bipolar también puede ser, pero bueno, no lo podemos definir, es verdad, como dijo la última doctora, cuando el paciente está consumiendo. Pero si vemos la historia, y en esta historia le preguntan a usted y pescan algo de esta cuestión, de esta, ¿cómo se llama?, rotura de la voluntad que aparece en los pacientes que tienen esquizofrenia, y aparece este autismo, entonces uno podría inferir. Igual se dice que los diagnósticos psiquiátricos se escriben en lápiz. No sé. No escuché No sé lo si- último que dijo, perdón. No, que los diagnósticos se van escribiendo en lápiz, ¿no? Digamos. Y fundamentalmente a mí me parece que lo importante es qué le vamos a exigir a nuestro paciente, a nuestro hijo, a nuestro familiar, digamos. Qué puede y qué no puede, digamos, ¿no? Porque hay veces que, digamos, no sé en el caso de su hijo porque es un caso particular, pero digo, en general, a mí, yo cuando hago un diagnóstico de esquizofrenia, lo hago para no exigir cosas que, como ya dije, no va a poder hacer y lo voy a angustiar mucho más. ¿Se entiende lo que digo? No sé si quedó claro. Perfectamente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Pero siempre surge esa duda, ¿no? Pero perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted. Horacio, desmutate. Perdón, gracias. Perdón, Horacio De Vita había levantado la mano. No sé si todavía tenés una pregunta, Horacio. No. Mari, que está como Gabriel Dos Santos, de Los Santos. ¿Tenías una pregunta también? Si te desmuteas, la puedes hacer. Hola, ¿sí me escucha? Perfecto, perfecto. Sí, claro. Sí. ¿Se escucha? Sí, claro. Sí, escuchamos perfecto. Sí, ¿me escucha? Sí, Perdón. claro, yo la escucho. Bueno, sí, doctor. Bueno, yo hace poquito que nos integramos acá a esta asociación que la verdad, bueno, nos está haciendo mucha compañía, mucho bien. Yo le quería, bueno, primero decir que mi hijo Gabriel, a los 17 años, cuando estaba estudiando, se estaba terminando la secundaria y bueno, dijo que no iba a estudiar ese año más porque estaba cansado, estaba viajando a Capital, y yo somos de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y acá hizo hasta el 4º año, pero para seguir no había electrónica, y bueno, le dijeron que una escuela había electrónica en Buenos Aires, Otto Kraus, hizo todo el año, terminó todo con 9 y 10, y después dijo que estaba cansado y que bueno, iba a trabajar y que después iba a seguir, pero bueno, ese año se encerró, él es como que se quedó sin amigos, no sé, a mí bueno, ahora hace un tiempo que él me cuenta, habla, y bueno, algo le pasó, que bueno, no sé, se peleó con un compañero ahí en Buenos Aires, él de Cañuelas, bueno, chicos de Capital, bueno, no sé,
qué pasó, si le afectó algo, o a lo mejor el trajín de viajar todos los días, volver. Bueno, resulta que como no salía de casa, lo llevamos a un neurólogo que me derivó un psiquiatra acá en Cañuelas, y el que lo atendió primero, sin diagnosticarlo, le dio bromodol, es un antipsicótico, lo contracturó todo. Bueno, después, la verdad, todos estos años, porque él tiene 45 años ahora, hemos andado con mi esposo, cuando él vivía, yo soy viuda, por muchos lugares en Capital. Cuando mi esposo falleció, bueno, a mí me pasaron la pensión, yo lo puse a cargo mío y ahora él tiene una clínica en La Plata para cuando se descompensa, porque, internarlo y lo compensen, porque bueno, esto después empezó que él dejaba de tomar porque le probaron muchos antipsicóticos diferentes. Cada lugar que íbamos le cambiaban el antipsicótico. Lo que más toleró es el Risperdal, pero hasta ahí. Y bueno, tratamiento psicológico no tuvo nunca. Y lo que le daban para calmar los efectos secundarios que le producen el antipsicótico, le daban aquinetón, biperideno, y él es como que cada vez pedía más y más por los efectos colaterales. Ahora él me dice a mí de que él es como que siente una adicción, una necesidad de tomar biperideno. En la última internación que tuvo, le sacaron el biperideno y le empezaron a dar pregabalina. Y ahora está tomando pregabalina, pero él es como que siente y quiere participar en algún lugar que sea de adicción, pero bueno, cuando nosotros decimos que le diagnosticaron esquizofrenia, le dicen que no. Y él es una cosa que, bueno, pide el biperideno y pide el biperideno. Además, algo de lo que yo escuché que usted comentó es que cómo se diagnostica una esquizofrenia, si por ahí puede ser un trastorno bipolar, por ejemplo. Porque, bueno, un médico acá en Cañuelas, que lo vio un tiempo, él le decía que para él no era esquizofrenia lo que tenía. Porque, bueno, cuando él se desestabiliza, porque, bueno, esto fue progresivo, el primero no tenía alucinaciones, nada, después empezó a tener delirios, alucinaciones, y bueno, sí, dejaba de tomar la medicación y así, bueno, ya últimamente todos los años una internación de, bueno, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el alta, él dejaba la medicación, yo por no querer internarlo, lo dejaba estar sin la medicación y bueno, llegaba un momento que ya se descompensaba de tal forma que llevarlo a la clínica, bueno, ahora gracias a Dios está en casa, tuvo una internación hace unos meses, de 3 meses más o menos, y él ahora es como que, no sé si entendió, aceptó que, bueno, no quiere más internaciones porque sufre mucho, extraña mucho. Y, y bueno, él quiso que los hermanos, son 5 en total mis hijos con Gabriel, bueno, mis otros hijos, que bueno, son casados, yo tengo nietos, tienen sus casas, pero bueno, quiso que los hermanos le dieran la medicación ellos. Y bueno, ellos se organizaron para venir a la mañana, a la tarde y a la noche a darle la medicación, porque él me dice que él no quiere dejar de tomarla y que si yo se la doy y me dice que no, yo, bueno, no voy a poder insistirle. En cambio, él dice que con los hermanos se la van a hacer tomar porque no quiere más internación. Lo bueno de Mari, esto, te interrumpo un poquito, es que tenemos poco tiempo, es importante que hagas las preguntas. ¿Cuál es la pregunta que querés hacerle al doctor? bueno, la pregunta primero es lo que le comentaba de qué pasa que él dice que tiene adicción al biperideno. Ok, esa es una buena pregunta para el doctor, ¿ok? Sí, sí. A ver, primero,
qué bueno que usted empiece a formar parte de un colectivo como este. Eso es muy importante porque de alguna manera empieza uno a conocer otros compañeros, otras cuestiones, y Sí. de alguna forma eh, eh, uno empieza a conocer otra historia y a ver y saber qué hizo acá. Mi compañera me dijo, che, decí que los tratamientos son tratamientos que tienen muchos idas y vueltas y que no son rápidos, son tratamientos que llevan, digamos, que llevan recaídas. Entonces, en algún sentido, algo de esto hay que saber, que pasan por muchos psiquiatras. Con respecto si nunca había un psicólogo, estaría bueno que él pueda haber en algún momento un psicólogo, que pueda haber participado en un hospital de día, por ejemplo. Si él hubiese estado en un hospital de día, no sé si es un caso de alguna manera de adicciones al viperideno. Muchas veces puede producir cierta adicción al viperideno, pero me parece que tiene más que ver con esta cuestión de entender el cuadro, entender que se puede esperar. Esta ayuda de los hermanos me parece como muy, muy buena, digamos, y él con mucho insight porque está diciendo, no me quiero internar más, entonces yo de alguna forma, digamos, necesito que a vos, mamá, por ahí te puedo decir que no quiero tomar la medicación, pero a mis hermanos no. Entonces, a ver, el tratamiento no tiene que ser solo la adicción al viperideno en este caso. En este caso es quizás que ustedes como familia tengan acceso a la psicoeducación en este tipo de patologías, me parece fundamental. Digamos, esto es lo vital, que tengan ese acceso, que cuando vos tenés acceso a la psicoeducación, muchas veces decís, bueno, por ahí puede participar en un hospital de día, por ahí puede haber un equipo interdisciplinario, por ahí puede tener un acompañante terapéutico, porque también es eso, el tratamiento no es solo psicofarmacológico, y el tratamiento tiene que ver con un tratamiento psicológico, con bueno, el valor de un acompañante terapéutico es extraordinario. Los Sí, acompañantes terapéuticos son los tipos que están más tiempo con el paciente. Así que me claro. parece que... No, y perdóneme que lo interrumpa, doctor. Él tuvo acompañante terapéutico, calcule que son muchos años que andamos con esto, Claro. y tuvo 2 veces o 3 de acompañante terapéutico, pero a los 2, 3 meses ya no quería que viniera más. Hospital de día, estamos ahora, yo tengo la obra social de PAMI, y estamos viendo que PAMI nos cubra un hospital de día que, bueno, que lo cubra PAMI y sea cerca de Cañuelas. Estamos en eso. Lo que pasa que me dijeron a mí que hospitales de día no hay, no sé si es así, para, digamos, tratar la esquizofrenia o pacientes que tengan esta enfermedad, que son centros de día donde es más chicos con otra patología como síndrome de Down. Bueno, No, eso no es es así. lo, Esto, es lo que No, hay, de hecho, ¿no? a ver, sí, Luciana, habla Luciana, por favor. sí, de hecho los dispositivos de rehabilitación son esos, hospitales de día, dispositivos de recuperación en comunidad y tienen esa lógica. No tanto por ahí de división por patología, sino como con algunos objetivos más comunes de, por ejemplo, de resocializar, de organizar el tiempo, de tener algunos proyectos vitales. Pero sí, sí, estaría indicado. Me Perdón, hiciste, que la Sí, ¿no? no, no. interrupción. No, por Por favor, eso, ayúdame, Luciana, porque Luciana, Dale. no, Luciana Lo trabaja en un mismo, dispositivo así. Luciana decimos, no, trabaja en un dispositivo. demos sí, por lugar eso yo, a otra gente, Mari. Ya sí, no, hiciste está una bien. Lo que pasa es pregunta, que yo, vamos a dar lugar a otra persona que también quiere preguntar y tenemos muy poco tiempo. En todo caso, sí, si perfecto. querés, Cualquier después cosa lo hablamos en las reuniones nuestras, dale. A ver, sí, Gaby, lo que pasa, que tenía una pregunta. Gaby, ¿estás? ¿Me escuchás? Sí. No, me parece que no. no, ¿Quién más? A ver. Que había un montón de preguntas acá. Tengo el chat lleno de preguntas. Jorge Jansen. ¿La puedo hacer en audio? Sí, adelante, adelante, dale. Ah, bueno, mucho gusto, doctor. Solo una pregunta, bueno, entre tantas que pueden surgir. En su práctica clínica, en su tiempo, yo he escuchado que, bueno, si hay muchas recaídas en el tiempo, en tratamientos que no han
no ha adherido el usuario a lo largo de los años, se dice que bueno, la rehabilitación, la recuperación cada vez es menos probable, menos posible, porque hay deterioro cognitivo, bueno, lo que ustedes saben. ¿Es tan así o siempre hay una posibilidad de que cuando se logre un buen camino terapéutico, el paciente pueda recuperarse hasta un grado de calidad de vida? En su experiencia, le pregunto. Yo creo que, a ver, digamos, creo que la experiencia, justo estaba leyendo algo de Cristina, te mando un abrazo enorme, de mandar un abrazo a tu hijo enorme, digamos, te veía ahí, así que mandale, digamos, Luciana, vos lo conocés al hijo de Cristina, pero bueno, así que, nada, sí, ahí Cristina nos puede ayudar en esa pregunta, digo yo, ¿no? Porque, digamos, la pueden desmutear, porque esa pregunta... Ahí estoy. No sé, Ay, Alejandro, te acabo de mandar un mail. sí, por porque eso estaba diciendo. Pero estoy podés contestar totalmente... la pregunta de Jorge vos, digamos. Sí, realmente les quiero contar que, bueno, Mariano estuvo internado ahí en el Hospital Álvarez con todo el equipo mucho tiempo. Aparte nos agarró la pandemia, así que se tuvo que quedar más. Ahora está con nosotros. Mariano es un paciente dual, consumo de alcohol, otras sustancias antes, y bueno, no sé si uno nunca siempre sabe todo. En el hospital, bueno, no quiero hacer publicidad de Alejandro y del equipo porque ya lo habrán escuchado. Yo he participado en reuniones familiares, he ido a las charlas del otro pabellón de consumo, con todos los familiares por consumo. Bueno, tratamos de ayudar un montón. En realidad somos una familia que muchos chicos no tienen ahí la oportunidad en el hospital, pero presente, siempre tratamos de estar. Mariano ahora está totalmente equilibrado, vive con nosotros, tiene 42 años, cumple ahora 42 años, pinta muy bien y hace tatuajes. Y realmente lo que hay que lograr es que él... y una de las cosas, cuando empezaste la conversación que hablabas, de las cosas paralelas, es típico del hijo enfermo con esquizofrenia. Hoy te dice una cosa y ya está pensando en otra, o sea, no tiene toda una cosa que puede seguir todos los días lo mismo. Por ejemplo, Mariano en un año se puso a tocar guitarra, después guitarra eléctrica, después pintó, después tatuó, después pinta, no, ahora voy a cocinar, te dice. Pero bueno, nosotros tratamos de acompañarlo lo mejor posible y lo vamos achicando sus ideas, ¿no? Le vamos cortando. Y con la medicación ahora está totalmente equilibrado y se puede andar. Hay que, bueno, es el esfuerzo como hacemos todos los padres, todos los días. Claro, y la clave sería, Jorge, gracias, Cristina, gracias, y nada, la verdad que tu hijo es un genio, pero la clave sería, digamos, no es lo mismo la producción de una enfermedad liberada al azar que de una enfermedad que está acompañada por esta batería de cosas que fuimos comentando, digamos. No es lo mismo que un familiar tenga este grupo que ustedes que no lo tenga. No es lo mismo un paciente que entre en un equipo ampliado que entre en un psiquiatra que lo ve una vez cada 1000 años. O sea, en cambio, entonces, la verdad es que no es lo mismo estar en un manicomio toda la vida con 800 personas que están en ciertos lugares más cuidados, con 10 personas que te miren, que te apunten, porque en realidad lo que pasa muchas veces es que el problema más importante no son los derivados a las alucinaciones, quizás es la voluntad. Entonces en la voluntad es donde uno lo tiene que acompañar. Es verdad que muchas de las angustias de los padres es, bueno, ¿qué hacemos cuando no estemos? Ese es un tema que uno tiene que ir tratando. Ese es un tema muy importante, me parece. Y sí que los lugares digamos, los lugares los hospitales de día, hay muchos profesionales ahora que la salud mental se amplió a otros profesionales. Así que
de alguna manera se está como teniendo más acceso, no sé, una trabajadora ocupacional es alguien muy importante, es alguien que te enseña, por ejemplo, no sé, a lavarte los dientes, a que te acompañe a comprar cosas, que te ayuda a hacer que hay algo que se amplió con los trabajadores sociales, con los trabajadores ocupacionales, con los psicólogos que amplían que rompen ciertos límites para poder trabajar con estas enfermedades, padecimientos, patologías, como lo quieran llamar. Me parece que el resultado, digamos, que es muy arduo, muy difícil, porque Cristina la vivió muy duras también con el hospital ahora, pero también Cristina muchas veces el hospital actuó también mal, porque no actuamos tan bien siempre. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque hay muchos pacientes, hay mucha demanda, porque a veces se enferman los médicos por la pandemia, Y hay un montón de cuestiones que fueron pasando, que la pelea para que siga la internación fue mucha, digamos, no sé, nosotros aprendemos mucho con los pacientes, ¿no, Luciana? Aprendemos mucho de los familiares, aprendemos mucho a no tener la idea nuestra que la cosa es como nosotros decimos, sino la cosa es como la clínica lo diga, como puede hacer, con las herramientas que tenemos. ¿No? Okay. Acá hay una pregunta interesante, doctor. ¿La esquizofrenia lleva al consumo o el consumo despierta la esquizofrenia? Claro, es una buena pregunta. A priori si me dicen la esquizofrenia lleva al consumo, no, la esquizofrenia no lleva al consumo. El consumo puede detonar una esquizofrenia en alguien que puede. Pero, a ver, quería decir algo que por ahí tiene relación o por ahí no, yo me permito en este sentido. Supongamos, no sé, si ustedes dicen, no sé, mi hijo, no sé, consume y entonces me llaman a mí, llaman a mi esposa y nos preguntan. Y tenemos millones de errores, ¿no? Entonces uno puede decir, no, por esto que hiciste consume, por esto que hiciste no sé qué cosa, digamos. Ahora, si mis hijos no consumen y le haces las mismas preguntas, cometí los mismos errores. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tiene esquizofrenia quien quiere, sino quien puede tenerla en algún sentido. Es como tener. Después el consumo tiene que ver no con la esquizofrenia, porque uno puede decir la depresión lleva al consumo de sustancias, la ansiedad. Bueno, uno puede decir que sí, pero no es patognomónico, digamos. El aburrimiento puede llevar al consumo, pero si la esquizofrenia lleva al consumo, no. Que puede gatillar el consumo de una esquizofrenia, sí. También lo puede gatillar la muerte de alguien, también lo puede gatillar un proceso de estrés importante, que eso, dar una materia yo me acuerdo de un compañero en cuarto año de medicina que se brotó dando patología, que claro, una materia imposible, no sé qué, no sé, por ahí el profesor lo retó mal y se brotó, digamos. Ahora, esto es lo que yo podría decir de esto, ¿no? Ok. A ver, acá una pregunta de Cristina, otra Cristina, ¿no? ¿Es adecuado internar en una comunidad terapéutica a un paciente con esquizofrenia y adicciones? Bueno, lo que pasa es que, a ver, qué sé yo, por la pregunta, ¿es adecuado internar en una comunidad terapéutica? Depende de qué comunidad terapéutica, depende cuánto tiempo, depende del momento. Si tiene riesgo cierto inminente y en esa comunidad se trabaja, si me dicen a priori internar 2 años un paciente con esquizofrenia, yo digo que no. Pero si me dicen que, digamos, que hay profesionales adecuados y que pueden tratar estas cuestiones, las dos cosas, y la internación es algo necesario para el paciente, y puede ser que sí. Depende, no puedo decir ni que sí ni que no. A priori no estaría internado con esquizofrenia y consumo 2 años. O sea, a priori no. Sí puede estar 2 años. En el Álvarez muchas veces los pacientes están mucho tiempo, porque necesitan ese tiempo, porque bueno, porque es así, pero no es a priori, es caso por caso. Muchas veces pienso que a veces muchos pacientes están internados mucho tiempo en nuestro hospital, que Alberto me dice que está mal, pero digo, bueno, si no tenemos opción, muchas veces está bueno eso, porque lleva mucho tiempo esto, no lo veo mal. Ok, a ver, Horacio tiene una pregunta. Horacio, David. Sí, Dale. ¿qué tal, doctor? Quería consultarle, ¿conoces el trabajo de un conocido psiquiatra que se llama Colina? Que creo que fue director de
manicomio en Valladolid y que participó en el desarmado de todos los manicomios de España? Me suena, pero no lo tengo presente ahora, pero me suena. Yo escuché una charla de él que me impresionó mucho, que no sé si estaría encuadrado dentro de la Escuela de Antipsiquiatría, donde mencionaba que los laboratorios inventan, generan una medicación y después aparecen los pacientes para hacerlos crónicos. A ver, digamos, lo que sí, le voy a leer una cita que tengo acá que saqué de un libro que estoy leyendo. Un segundito, a ver a ver si tiene algo que ver con lo que... A ver, un segundo. Es una pregunta complicada por ahí. No, pero bueno, pero voy a tratar de responder de esta manera, a ver si puedo. Dice así. La reducción del trastorno mental al nivel químico y biológico, por supuesto, va de la mano de su despolitización. La noción de enfermedad mental como un problema químico o biológico individual posee ventajas enormes para el capitalismo. En primer lugar, es una idea que refuerza el impulso del sistema hacia el sujeto aislado. Si estás enfermo es por tu química cerebral. En segundo lugar, es una noción que abre un mercado muy lucrativo para que las compañías farmacéuticas internacionales desplieguen sus productos. Podemos curarte con nuestros antidepresivos. Si es verdad que la depresión se constituye en el nivel neuroquímico por un bajo nivel de serotonina, lo que todavía se necesita explicar es por qué un individuo particular tiene bajos niveles de serotonina. El caso requeriría, en efecto, una explicación social y política. La tarea es repolitizar el ámbito de la salud mental. Lo contesto así, digamos, en el sentido que, digamos, no sé si es tan así que pueden producirlo. Hay un dibujo de Quino muy bueno que es una fábrica que produce humo, digamos, y después está todos personas que van al médico, el médico le da las pastillas y en esa fábrica se producen las pastillas. Es un chiste de Quino, algo de eso debe ser verdad. De todas maneras hay que tener cuidado, por eso digo que el trabajo es interdisciplinario, el trabajo no tiene que ver solo con la medicación, digamos, la salida no es una mejor medicación, la salida es este acompañamiento. Ojalá hubiese algo que cambie todo, pero digo, no es una medicación. No sé si responde la pregunta, pero... Sí, te agradezco mucho, muy gentil. No. Me falta solo Gaby, que había hecho una pregunta. ¿Estás ahí, Gaby? A ver si nos escucha. Acá estoy. Ahí dice si se puede confundir esquizofrenia con trastorno bipolar. Claro, se puede confundir. ¿Me escuchan? Sí, dale, Sí. adelante. Mi pregunta, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Mi hijo se atiende en el Álvarez con la doctora Budman. Sí. Mi psicóloga es Guillermina Gutiérrez, así que Buenísimo. estoy muy agradecida. Mi pregunta es esta. Él estuvo en hospital de día y ¿cuándo uno se tiene que preocupar, ¿sí?, por si es adicción? O sea, mi hijo el consumo mayor lo tuvo en crisis, antes de tener el diagnóstico. El diagnóstico prácticamente me lo dio mi psicóloga, porque le hice todo este historial del cual estuviste hablando, y me dijo, probablemente Mauro tenga esquizofrenia. Ahí fue cuando lo planteé en la internación y en todos los equipos que lo vieron. Nadie me negó, hasta que la doctora Budman, bueno, para hacer su CUD y todo eso, lo tuvo que blanquear, ¿no? Por este motivo de que dicen que no quieren encasillarlos o ponerles un título, como sea. Cada uno utiliza la palabra que quiere. El tema es que nunca lo trataron por adicciones y nunca se preocuparon por su consumo, y quiero saber, en tu opinión, ¿cuándo es el peligro? O sea, ¿cuándo lo toman los médicos como que es una adicción? Bueno,
A ver, sería toda una clase, pero una cosita te voy a decir, porque Sí. ya justo tengo pacientes en un ratito. Pero digo, una definición de dependencia es vivir para. Cuando el paciente vive para y lo único que quiere es eso, ahí nos tenemos que súper preocupar. Ahí estamos en un momento muy grave, digamos, de la cuestión. Después está el consumo problemático, que no es dependencia, quizás el abuso, sería cuando alguien, a ver, empieza a perder su trabajo, pierde algún tipo de relaciones, falta el colegio, tiene problemas, digamos, ahí también nos podemos preocupar. Y también quizás alguien que tiene un problema de consumo una vez, pero tiene un consumo, por ejemplo, de alcohol que lleva al coma, también nos podemos preocupar. Eso es como toda una clase de cuándo nos podemos preocupar del consumo. Pero si vos querés una definición, ¿cuándo me tengo que preocupar? Cuando el paciente vive para el consumo, vive para. Yo digo, vivo para, todo el tiempo para eso, está todo el tiempo calculando dónde va a comprar, cuándo va a consumir, no puede parar de eso, ahí nos tenemos que preocupar y mucho, digamos. Perfecto. Muchas gracias. No. Hay una pregunta, y la última, de Mari. Dice, ¿cómo se puede diferenciar la esquizofrenia del bipolar? Digamos, Bueno, ¿cómo puede ser que no puedan decir, no sé si es uno u otro? ¿No? Bueno, a veces se puede, la mayoría de veces se puede, tarda tiempo en eso el diagnóstico. Por ahí, antes eran 10 años se tardaba en diferenciarlo, ahora creo que 5. Entonces, a mí la clave es que lo que se dice y lo que pasa es que se acuerdan que yo por eso empecé con esta cuestión de las 4A. Estas 4A no lo tienen el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, cuando no está en brote, la restitución es ad íntegro, que quiere decir que el paciente está bien, no tienen esta foto que vemos, ese autismo, no tiene, quizás tiene algo, hay cierto deterioro, pero no tiene un problema, digamos, qué sé yo, uno puede pensar, un paciente con trastorno bipolar puede ser, se dice que Ted Turner, el dueño de la CNN, tiene un trastorno bipolar, un tipo que con los negocios anda bien, que sabe para dónde dirige su pensamiento, a dónde va. En el momento del brote por ahí no lo sabe, digamos. Con lo cual sí, hay cosas que son bastante claras, pero sí que hay bordes donde uno puede dudar y donde cuesta mucho más. Y si está el consumo de sustancias importante, ahí se enturbia todo mucho más. No es tan sencillo, hay momentos que es muy, muy sencillo. Bueno, este es un paciente bipolar, claro, este es un paciente esquizofrénico, claro. Hay momentos donde uno puede confundirse con trastorno de la personalidad, porque lo que yo quiero que sepan y que es muy importante es que ustedes como familiares tienen un saber, porque tienen el recorrido, vivieron todas estas cuestiones. Entonces la señora que me decía, bueno, me dijeron que era un trastorno borde de la personalidad, me dijeron que era un trastorno bipolar, me dijeron que era una esquizofrenia, vivieron todos esos diagnósticos, o sea que saben, tienen un saber. Lo que tienen que tratar es de ordenar ese saber. ¿Cómo se ordena ese saber? Como ustedes hacen ahora, charlando entre ustedes, escuchando las distintas voces. Me parece que de esta manera es como uno empieza como a ordenarse y a entender un poquito más, y entender que siempre hay una incertidumbre, que todo no se sabe, que siempre estamos en esto de la salud mental, no somos ingenieros. Yo el otro día pensaba que en vez de quizás un psiquiatra a veces se cree que es el ingeniero de la mente y somos enfermeros de la mente, dignamente quiero decir eso. Dignamente quiero decir en el sentido que acompañamos sin saber, porque quizás cuando uno hace un puente uno sabe que tiene que poner cierta cantidad de cemento, cierta cantidad de agua y está calculado matemáticamente. Eso es un ingeniero, que hace cálculos más o menos precisos, puede perderse en más o menos 2, pero el puente no se va a caer. Digamos, nosotros no, nosotros tenemos la mente que es muy incierta y que lo que sí tenemos es el acompañamiento, el estar con esto, en probar medicación, en tratar de pensar que el usuario tiene que ser lo menos dependiente posible, pero a veces lo menos dependiente posible tiene que ver con dependencia, porque si yo le digo, bueno, le saco todo, ahí lo hago más dependiente, digamos. Entonces, a veces, si yo le pongo un acompañamiento terapéutico, si yo lo ayudo en cosas que no pueden, eso no es dependencia, eso es favorecer su libertad, digamos. Okay. No sé si se entiende. Hay una pregunta, ¿puede ser las dos cosas a la vez? ¿Una persona tener esquizofrenia y ser bipolar también?
Y no, no, porque una excluye a la otra, digamos. O Ok. es esquizofrenia o es bipolar. Pero no podemos confundir. A ver, tenemos una pregunta de Patricia, ya la última, sí, ya lo liberamos, doctor. ¿Qué es trastorno de personalidad? Ahí como que es un término nuevo. No, lo que pasa es que ahí tendríamos, Luciana me ayudó. Digo, no, porque Es digamos, otra charla. es otra charla, claro, es como otra charla, digamos. Las personalidades border, los trastornos de personalidad, no tienen, a ver, tienen ciertas cuestiones. El trastorno de borde de la personalidad son pacientes que son como mucho más lábiles, que no tienen Tiene que ver con una desregulación de las emociones, por ahí, como, y ese es por ahí el eje más importante, pero no tanto no en es el tan pensamiento. claro. Pero bueno, sería otra clase que para definirlo, Hablando de trastorno límite igual, ¿no? Porque hay otros. pero sí, trastorno, pero lo que sí que tendría que voy a estudiar de vuelta, ¿no? Digamos, pero es muy largo esto, pero sí que de alguna manera no aparece tanto el autismo, sí aparece la labilidad afectiva, hay una labilidad afectiva, es más dentro del afecto y dentro de la personalidad que dentro del pensamiento. Quizás la esquizofrenia tiene más que ver con el pensamiento, ¿no? Bueno, y la última, sí, ahora la última, de Raquel. ¿Hay lugares que traten esquizofrenia y trastornos alimenticios? Sí, porque, digamos, así como digamos, las adicciones aparecen en la esquizofrenia, también los trastornos alimenticios aparecen en la esquizofrenia. Entonces, debe haber instituciones más adecuadas en el trabajo de trastornos alimenticios para pacientes esquizofrénicos. Sí, esto lo hay. No, Luciana, esto sí. Bueno, la verdad que les agradecemos mucho, Alejandro, Luciana y Cristina también, que los ayudó. La verdad que ha sido un punto de vista, yo nunca lo había escuchado, fue excelente. Eduardo es el que te escuchó en otros momentos y sabía, pero muy, muy bueno el punto de vista de usted, le agradecemos mucho y bueno, todo esto va a estar grabado, lo vamos a poner en el YouTube de APEF y te vamos a enviar los links por si los quieren tener o compartir además de lo que nosotros compartimos con nuestro grupo, ¿no? Sí, una cosa que voy a spoilear algo, digamos, muchas gracias a ustedes y por otro lado, vamos a sacar un libro de la sala que se llama Sala Abierta en un hospital general y sale ahora en octubre, así que si después lo pueden, porque son todas las experiencias y quiero decir que esto que digo tiene que ver, Luciana fue residente, jefa de residentes, fue la primera jefa de residentes de la pandemia y digo, quiero decir que esto se hace con un grupo de trabajo de personas que pensamos juntos, que trabajamos atención. Mis compañeros son extraordinarios, en el sentido que nos permiten pensar. Entonces digo, nada, paso el chivo del libro porque hay que pasarlo porque está Dale, bueno. dale. Así que se llama. Cuando ya lo tienen publicado, lo van a publicar. Ya está publicado, sale en octubre y ahí como, si se meten en mi Facebook van a ver cómo se puede hasta comprar ya, pero bueno. Dale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, y gracias a Muy bueno. ustedes. Interesante. Muchas enfoque. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por Muchísimas gracias. Chao, chao.